acta de la sesión número 89 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 90 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido las siguientes mociones de los diputados señores Kast, Álvarez, Don Sebastián, Cruzcoque, Keitel, Molina y Undurraga, que modifica la ley 21.224, que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas para extender el plazo en ella contenido hasta el 30 de noviembre de este año. Otra moción de los diputados señores Mulet, Alinco y Velázquez, Don Esteban, que modifica la ley 21.224, que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas para extender el plazo en ella contenido hasta el 31 de diciembre de este año. En segundo lugar, el Movimiento Social y Ciudadano Nomastac solicita una comisión especial de la Cámara de Diputados para tratar el tema de abusos y cobros abusivos por parte de las concesionarias de la autopista en Chile. Y por último, las excusas del señor subsecretario de Desarrollo Regional, don Juan Manferrer, quien no podrá asistir a esta sesión, ya que se encuentra con licencia médica por 14 días a raíz de haber contraído el COVID-19. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Don Marcos Ilavaca está pidiendo la palabra, presidente. Don Marcos Ilavaca y después don Leopoldo Pérez. Gracias, don Marcos Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Dos cosas, presidente. Lo primero es, ya que se encuentra el subsecretario don José Domínguez, una duda respecto al procedimiento que hoy día se ha estado implementando para la renovación de los permisos de circulación. El poder postergar las revisiones técnicas es una facultad reglamentaria que tiene el Ministerio, y de hecho el Ministerio ya la ejecutó hace un par de semanas atrás, ¿ya? Y no creo que sea pertinente o necesario estar discutiendo proyectos de ley que dicen relación con una facultad que efectivamente tiene el Ejecutivo, no hay razón de ser, y que el Ejecutivo ya implementó, ¿ya? Pero lo que sí me preocupa, y por eso le quiero preguntar al subsecretario, que hay muchas personas que se han acercado a conversar conmigo que han intentado pagar su permiso de circulación, pero como no se encuentra en línea el tema de la prórroga de la revisión técnica, le rechazan el pago de los permisos de circulación por no tener la revisión técnica al día. Y hay un problema de traspaso de información, al parecer, entre el Ministerio y los municipios. Porque como uno paga en línea, si yo me meto ahora a tratar de pagar un permiso de circulación, me dicen, oiga, usted tiene su revisión técnica vencida, usted no puede pagar su permiso de circulación. Entonces sería interesante ver de qué manera conversan ambos sistemas. ¿Ya? Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ilavaca, diputado Leopoldo Pérez y después diputado Jaime Mulet. Active su micrófono, diputado. Gracias, bueno, buenos días a buenos todos. Días a todos. Buenos días al subsecretario. Bueno, un poco en la línea posicionamiento que decía el diputado Marco Ilavaca, que es inoficioso esos dos proyectos. De hecho, en la sala yo hice ver el tema cuando se dieron cuenta, justamente porque es una potestad reglamentaria y de hecho ya se ejecutó. Ahora, efectivamente, en algunos municipios hubo un problema de soporte informático en que no alcanzaron a incorporar lo que el Ministerio había prorrogado, porque eso como es automático, entonces se les pedía que lo escanearan, etcétera, pero eran por 48 horas, o sea, usted pagaba el permiso y a las 48 horas le enviaban por correo los documentos, digamos, del permiso de circulación pagado y todo lo demás. Entiendo que al menos, no sé si a lo mejor en la región del diputado Ilavaca seguirán con el problema, pero al menos en la región metropolitana, que es el recorrido que se hizo, había ese problema, efectivamente, pero era un tema de soporte, por parte de las empresas que le prestan los servicios a los municipios. Y daban 48 horas, era un tema del PDF, no sé qué problema tenía, entonces espero que se haya regularizado ya. El problema ahora es otro, hay gente que no alcanzó a sacar el permiso, pero bueno, esa es materia de la situación que nos hicieron hoy día. Eso quería agregar, presidente. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Y después al subsecretario. Presidente,
a propósito, presidente, de lo que plantearon los colegas diputados, efectivamente el día que presentamos el proyecto de ley aludido, el de las revisiones técnicas, supimos que el gobierno había actuado en vía de la potestad reglamentaria. De manera que no tiene sentido discutir ese proyecto de ley hoy día. De mi parte no hay ninguna dificultad en que se retire, digamos, obviamente no perdamos tiempo en cosas que ya están solucionadas. Creo que, bueno, no hay nada más que decir ahí, digamos. Voy a revisar bien el contenido de la resolución o del decreto del gobierno para ver bien si lo resuelve bien. Yo entiendo que sí. El subsecretario nos podrá explicar a lo mejor bien cómo quedó eso para que no tengamos en algún tiempo más que volver sobre lo mismo. Pero me gustaría también preguntarle al subsecretario un tema que ha sido bien recurrente en la comisión y que no sé, señor presidente, si lo vemos para después de esta primera parte y vemos el tema objeto de la sesión que está en tabla. A mí me gustaría que tratemos hoy día, con el subsecretario presente también, la realidad que afecta a un gremio que hemos estado atendiendo recurrentemente, que es el de los taxis y el de los colectivos. A mí me gustaría hacer una discusión larga sobre el tema, particularmente por dos razones. Quiero hacer un resumen nomás ahora para ver si hay tiempo para que la discutamos como corresponda. Si no hay tiempo después, lo voy a hacer ahora en la cuenta. Porque el gobierno ha puesto todo el esfuerzo de apoyo al gremio de los taxis y colectiveros en el IFE. Y yo me he dado el tiempo, en el ingreso familiar de emergencia, me he dado el tiempo de conversar con cerca de 24 organizaciones de taxis y colectiveros. Y la verdad es que las personas que realizan este oficio, que han recibido la cuota 1 del IFE, no es más del 10, 12, hasta 15%, señalan distintas organizaciones, algunas el 1, el 2, el 10, en fin. De manera que es un tema que el gobierno debe saber, que los trabajadores, taxistas, colectiveros, choferes, todas estas 100.000 personas aproximadamente, no están recibiendo ayuda del Estado, al menos en un 90%, en un 85%. Quiero decir esto estando presente el subsecretario, porque bueno, o lo vamos a discutir o no, porque siempre las razones fueron que el gobierno iba a canalizar todo a través del ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia 2, que viene ahora un poquito más amplio, y con esto termino el tiro. Tengo muchos argumentos, pero no quiero alargar la sesión indebidamente. Lo que quiero pedir es agregar un punto a la tabla y discutirla después del punto 1 entre todos, porque a todos nos interesa. Y todos nos hemos preocupado del tema. El IFE 2, que va a ser la respuesta, que va a ser más amplio que el 1, el IFE 2 contempla en su análisis presupuestario de Hacienda a lo más el doble del IFE 1, en materia de llegar a 1,9 millones, a 2,1 millones de hogares. El IFE 1 llegó a 1.150.000 hogares. O sea, a lo más va a llegar, digámoslo así, al 20% del total de los 100.000, si uno duplica, digamos, si efectivamente le llegara al doble. Entonces ahí tenemos un problema, que es un sector que se le ha tratado muy injustamente por el gobierno, en circunstancias que el transporte mayor de Transantiago está recibiendo por contrato, pagándole la demanda acorde a esta fecha, etcétera. Se quiere ayudar a la TAN, etcétera, etcétera. Yo quisiera, señor presidente, abrir una discusión, agregar un punto para sacar este primero que tenemos en tabla y ver si lo despachamos rápido y dentro de la hora y media que tenemos, o prorrogar la sesión para discutir más abiertamente este tema que es grave y que yo sé que todos tienen sensibilidad sobre la materia, pues lo han expuesto todos los diputados en distintas ocasiones. Eso, presidente, entonces le pido formalmente que agreguemos este punto aprovechando que está el subsecretario. Gracias, diputado Jaime Mulet. Diputado Leopoldo Pérez, ¿quería agregar algo? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, sobre la misma materia. Hay un problema, de acuerdo a lo expuesto por el diputado Mulet, con el gremio de los taxis colectivos. Efectivamente, ellos, un gran número no califica por distintas razones. El problema principal lo tienen los conductores. Y el problema de los conductores es que todos sabemos que no existe un contrato de trabajo, no existe ningún documento que acredite que son prestadores de algún servicio. No hay subordinación. La figura que se mantiene es la figura de una especie de arriendo. Entonces le pagan un arriendo diario al propietario del vehículo. Y ahí tenemos otro problema, que para determinar el número van a ser los dueños de los taxis colectivos o los conductores, porque dependiendo de que si usted tiene 2, 3 o 4 colectivos, como es bastante común,
y que no es el conductor el dueño del vehículo, indudablemente que la suma de los avalúos de los vehículos los deja por sobre lo que seguramente va a ser el registro social de hogar, etc. Y por otro lado, los conductores están en el peor de los mundos porque al no tener contrato no pueden acceder a ninguno de los beneficios de las personas que están o suspendidas o sus contratos o el seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, y para el IFE tampoco, porque pasan a ser informales, eso tendrían que ir a un tema de demostrar informalidad, porque dice que no les alcanza el puntaje. Entonces yo estaría contento porque no les alcanza, o sea, no les da el puntaje, porque quiere decir que están sobre el 80%. Entonces, la verdad, las cosas que es un tema que hay que separar bien. Porque lo que están pidiendo los gremios, y aquí me sumo a las palabras de Jaime Mulet, los gremios quieren un bono de épocas anteriores, que les gustaban mucho esos bonos, y ellos ver ahí cómo lo reparten. Entonces, por otro lado, los conductores dicen, no, porque cada vez que dieron bono, a mí me tocó nada, y se cae el bono la persona que es el titular de la patente o del permiso de taxi colectivo. Entonces, no es un tema fácil. Yo creo que habría que tratarlo no a nivel de IFE, sino que tratarlo a nivel del sector transporte, naturalmente lo que es el taxi colectivo, porque hay que diferenciar también del taxi básico, que son cosas distintas. El taxi colectivo sí es transporte público menor, y yo creo que aprovechando que está el subsecretario, ve la posibilidad de la ayuda para el conductor y también la ayuda para aquellos propietarios que estén atrasados en las cuotas, no sé, que tengan algún problema con los créditos, por ese lado. ¿Ah? Porque la verdad es que lo están pasando muy mal. Eso, presidente. Hijo. Diputado Javier Hernández. Diputado Javier Hernández tiene la palabra. Presidente, don René Alinco va a asumir la presidencia. Muy bien. Bienvenido, presidente. Tiene la palabra, presidente. ¿Se me escucha? Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé quién me está cerruchando el piso, pero no me podía contactar. Buenos días a todos y a todas. Señor secretario, hay que decirle al caballero de computación que se levante más temprano. Yo hace rato que estoy tratando de contactarme, y la verdad es que tenemos al subsecretario, íbamos a tener a la ministra invitados, y todo este tipo de conexiones hay que hacerlo antes de la hora, por favor. Voy a encargarme antes de la hora hay que comprobar si todo está en orden. Lo que me pasa a mí también le ha pasado a otros diputados en otras oportunidades. Entonces, quedamos mal con nuestros invitados y para la comunidad, porque este es un tema bastante importante. Yo llamé, recién me contacté ahora. Gracias. Bueno, yo buenos días a los diputados y al señor subsecretario. Yo no alcancé a escuchar la cuenta, pero tengo entendido que habían 2 mociones al respecto del tema de esta sesión especial. No sé qué, vamos a escuchar primero al subsecretario, si me puede informar, por favor. Lo respecto a las mociones se superaron, porque ya se encuentra regulado de manera de parte del Ejecutivo, digamos, solucionado el tema. De manera que ahora vamos a entrar en la temática que nos convoca y además otros aspectos que se están tratando en este momento. Le quería hacer la última consulta. Le quería hacer la consulta. ¿Llegó el proyecto del diputado Marcelo Díaz a la comisión? El proyecto de Marcelo Díaz solamente fue ingresado en la oficina de parte de manera virtual. Eso quiere decir que no tiene boletín, de manera que se está estudiando la admisibilidad del proyecto. Hecho eso, se va a ver si se entra formalmente o no ese proyecto. Ya, entonces las mociones no corren ahora, ¿ya, cierto? Las mociones no correrían ahora. ¿Por qué, señor secretario? Porque perdieron vigencia, porque el problema se solucionó por parte del Ejecutivo. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Adelante, hermano. Está pidiendo la palabra don Javier Hernández. Tiene la palabra, don Javier. Buenos días. Tiene que habilitar el micrófono, don Javier. Aló, ya, ahí sí. Hola, buenos días a todos. Hola. Secretario también. Yo quería complementar lo que se estaba hablando sobre los taxis colectivos, y creo que es una necesidad urgente, porque yo creo que el IFE no está llegando en la forma que se pensó que podía llegar. Y por lo tanto es un porcentaje de la gente que está llegando a esta asistencia, pero la situación económica que están viviendo todos en general es efectivamente dramática.
pero también me gustaría incorporar a todos los conductores de la locomoción colectiva, que es el caso de las provincias del sur, que no tienen contratos, sino que es recorrido libre y por lo tanto ganan a porcentaje. Y como ha disminuido fuertemente la movilización de la gente en locomoción colectiva, también hay que considerar a los conductores de transporte mayor. Eso es todo. Gracias, presidente. Ya, gracias. Bien, la palabra entonces para la señora y señores diputados. Don Jaime Mulet. Don Jaime Mulet tiene la palabra. Hice una solicitud, señor presidente, usted no estaba, pero quiero que se resuelva en orden a tratar el objeto de la sesión que está en el número 1, de atender al señor subsecretario el tema que convoca como principal hoy día de la comisión, ¿Sí? Y después formalmente hacerlo eso bien rápido, porque creo que no debiéramos alargarnos mucho, estamos en general de acuerdo, entiendo. Tratar el tema de los taxistas, de los colectiveros y con el mismo señor subsecretario, para agotarlo, y no solamente que quede en esta parte de la cuenta, sino que yo quiero profundizar ese tema, que es grave, que es contingente, y pedir recién que usted no estaba, que lo veamos como segundo punto después del tema que nos convocó, para poder discutirlo, tomar algún acuerdo entre nosotros. En general ha hablado el diputado Hernández, el diputado Pérez, y hay como acuerdo en abordarlo de una manera que no le esté llegando la ayuda a un sector importante que vea en la Comisión de Transporte como un lugar donde se tienen que discutir sus problemas. Entonces yo pido agregar, presidente, el tratamiento del tema de la ayuda al sector del transporte, particularmente colectiveros, choferes. Perfecto, usted me haya escrito, me haya mandado un WhatsApp igual y una solicitud, una audiencia, diputado Mulet. Sí, es una audiencia que me llaman a mí, pero que han pedido a la comisión. Entonces yo no sé si los van a recibir o no. Lo importante es que le respondan, si los reciben o no los reciben, digamos. Era un gremio que ha presentado formalmente una solicitud de audiencia a la comisión, señor presidente. Le puedo mandar el dato, es la Confederación de Taxis de Regiones. Sí. Todas las solicitudes de participación en la sesión lo podríamos determinar, señor secretario, en la sesión ordinaria de la tarde. No tenemos sesión esta tarde. Perdón. No, pero tenemos la agenda ya, tenemos incluido a No Más Tax para la próxima sesión, y estos señores de la Confederación de Taxis de Regiones sería para la sesión subsiguiente. ¿Estaríamos de acuerdo, diputado Mulet? O sea, yo creo que ellos la pidieron hace tiempo. Pongámoslo a los dos y le damos 15 minutos a cada uno, presidente, y circunscribimos el tiempo, pero atenderlo mejor más rápido, si no va a pasar la pandemia. Son medidas urgentes que quiere esta gente. La pandemia no va a pasar, pero estoy de acuerdo con la propuesta. ¿Lo acordamos así entonces, presidente? Bien, no, si la pandemia tiene más de varios meses. Ya, pues quedamos en eso, estaríamos de acuerdo entonces. Acordado. La palabra del subsecretario. Así es. Tiene la palabra, señor subsecretario. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, presidente. Saludar a todos los honorables intermedios. A ver, para cerrar el tema de la revisión técnica, efectivamente nosotros hicimos un decreto que posterga la necesidad, la vigencia de las revisiones técnicas. Haciendo un poquito de historia, les recuerdo que en marzo de este año el Congreso sacó un proyecto de ley que extendía la vigencia de las revisiones técnicas desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, vale decir, en ese periodo vencían los dígitos 8, 9 y 0. Eso fue lo que hizo la Cámara de Diputados. Nosotros, a su vez, extendimos la vigencia hasta el 30 de junio, los dígitos adicionales 1 y 2. Vale decir, quedaron esos 5 dígitos venciendo el 30 de junio, la vigencia de esos dígitos. Ahora, hace una semana, 2 semanas atrás, nosotros, con un nuevo decreto, producto de que en las zonas en cuarentena están cerradas las plantas de revisión técnica, evidentemente no se podía cumplir con esto. Entregamos y hicimos un nuevo calendario que quedó como sigue. En septiembre quedaron los dígitos 1 y 2, en octubre los dígitos 3 y 4, en noviembre los dígitos 5 y 6, y en diciembre los dígitos 7 y 8.
El dígito 9 quedó, al igual que el año pasado, en el mes de enero, y el dígito 0 quedó en el mes de febrero. Por lo tanto, quedaron todas cargadas para vehículos particulares. Eso en cuanto a revisiones técnicas. Respecto a lo que indicaba el diputado de la Vaca, efectivamente ha habido algunos problemas muy menores en algunos poquitos municipios que no se han podido conectar con el sistema. El sistema tiene cargado. ¿Se escucha, diputado Pérez? Lo que está diciendo es que se escucha como con cierta interferencia, como entrecortado. Entonces, a lo mejor, ¿por qué no el micrófono? A lo mejor está hablando muy sobre el micrófono. Y se echa un poco para atrás, ahí. Ya, ahí sí. ¿Ahí me escucha mejor o no? Sí, ahí se escucha mejor. Ok. No, lo que decía que en definitiva todos los dígitos quedaron con un nuevo calendario a partir de septiembre hasta diciembre de este año. De tal forma de que esperemos que la mayor gravedad de la pandemia haya pasado y la gente pueda hacer su trámite con respecto a las revisiones técnicas. Decir también que efectivamente hay algunos municipios, los menos, que han tenido algunos problemas, que son problemas no del sistema. Perdón, subsecretario, se retira un poco del micrófono, porque ahí es donde se entrecorta la voz. Sí, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bien. Ya, oye, respecto a los problemas menores que han habido en algunos municipios. Disculpa, Roberto, presidente, una opción, no es problema de que se acerque o no al micrófono, lo que pasa es problema de conexión. Yo le sugiero que apague su video, el subsecretario, y solamente tenga audio, sí, porque va a mejorar un poco la conexión. A ver. ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿O seguimos con problemas de audio? Ahí parece que se escuchará mejor. Siga su exposición, señor subsecretario, por favor. Perdón, mis disculpas. Lo que estaba tratando de explicar es que efectivamente han habido algunos problemas menores en algunos municipios, producto que ellos no se han podido conectar con el sistema. Al no poder conectarse con el sistema, evidentemente los registros que tienen son los antiguos. El sistema tiene cargadas todas las postergaciones, por lo tanto, cualquier municipio que se conecta al sistema están plenamente vigentes todas las revisiones técnicas y nadie debiera tener problemas para poder renovar su permiso de circulación. Eso, presidente. Gracias, señor subsecretario. ¿Alguna pregunta de algún diputado o diputada? Don Jorge Sabaj, que está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Sabaj, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a la Patagonia y a ese mate chileno que usted está tomando. Sí, acá en Ñuble, buen vino para esta época. Señor subsecretario, consultar, bueno, esto se hizo por la vía administrativa y no se pudiera mencionar cuál es el decreto porque no ha habido mucha difusión. De hecho, acá en Ñuble mucha gente pregunta qué va a pasar con las revisiones técnicas y como que no ha habido mucha difusión. Entonces sería bueno que nos pudieran nombrar el decreto y nosotros ya tomamos nota aquí de los dígitos para también apoyar en la difusión de esto, porque hay mucha confusión en esta materia. El presidente está pidiendo la palabra a don René Manuel García y luego don Leopoldo Pérez. Don René Manuel, buenos días, tiene la palabra. El micrófono lo tiene que activar don René Manuel. Ahí está. Eso está, señor secretario. Lo que pasa es que, imagínese que estamos hablando con el subsecretario de Obras de Transportes y Telecomunicaciones, y él tuvo que apagar el micrófono. Imagínese cómo son las telecomunicaciones en Chile. Eso es ya un pésimo síntoma que haya pasado eso, sobre todo al subsecretario. O sea, realmente no me esperaba una cosa así. No, presidente, la verdad que una sola pregunta nomás al señor subsecretario, una sola pregunta. Todas las revisiones que estén vencidas, sea cual sea el mes, hoy día por el solo ministerio de este decreto,
quedarían para cuando se termine la pandemia, porque hay revisiones que están vencidas y no se pudieron sacar porque muchas plantas de revisión técnica estuvieron cerradas. Entonces, de verdad, es un tremendo problema. Vamos a tener hoy día una persona que tenga la revisión técnica, que venció en mayo, por ejemplo, ¿va a poder circular y sacarla cuando se termine la pandemia? O sea, esa es la pregunta, porque la gente está realmente preocupada en los tacos, las colas y el tema de las patentes y todo. Entonces, de verdad, sí, esa es la coordinación que me gustaría, no el decreto, que de enero a febrero tanto, no. Lo que yo propongo es que la propuesta que yo estoy haciendo en este momento, subsecretario, es que las revisiones técnicas que no se pudieron sacar ahora, ¿verdad?, vayan con el solo ministerio de este decreto hasta que la pandemia termine. Si no, vamos a tener este eterno problema todo este tiempo, o sea, y sobre todo tomando en cuenta que hay muchas plantas cerradas. Eso no es, presidente. Gracias. Gracias. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se está escuchando. Yo iría por parte. Yo creo que hay que amarrar bien la propuesta que hizo el diputado René García, no sé qué piensa la comisión, para ir determinando, claro, porque según lo que yo alcancé a escuchar, el informe del señor subsecretario, hay cosas que no están muy claras, entonces yo me quedo con la propuesta que hizo recién el diputado René García. No sé si el señor subsecretario podrá responder eso y la comisión qué piensa respecto a la propuesta. Presidente, yo le daría la palabra, perdón, presidente, al señor subsecretario, aparte la está pidiendo para que aclare. A mí me quedó claro el tema, pero para que los demás diputados lo tengan claro. Perfecto. El nuevo calendario. Perfecto. Tiene la palabra, señor subsecretario. Ahora sí, espero que me escuchen bien. La verdad es que si obviamente escuchan entrecortado no es fácil entender la explicación. Pero vale decir, lo repito, la gente que le venció a partir de octubre del año pasado tiene vigente su revisión técnica. Por lo tanto, está autorizado a andar con su revisión técnica que decía, por ejemplo, que debía renovarla en noviembre del año pasado. Está hoy día vigente hasta el nuevo calendario que parte en septiembre de este año. Vale decir, todos los vehículos prácticamente tienen su revisión técnica al día. Por el solo imperio de este decreto se extendió la vigencia. No es que haya quedado detenida en el momento que le tocó, sino que se extendió hasta septiembre, que sería el dígito 1 y 2, octubre el dígito 3 y 4, noviembre el dígito 5 y 6, diciembre el dígito 7 y 8. Por lo tanto, la gente puede circular libremente hasta que termine la pandemia. Esperemos que en septiembre tengamos buenas novedades al respecto. El decreto, respondiendo al diputado Sabat, es el decreto 41, de fecha 22 de junio, fue publicado en el Diario Oficial del día de hoy. ¿Decreto cuánto? 41. Del 22 de junio. Don Leopoldo Pérez está pidiendo la palabra, presidente. Tiene la palabra, diputado Pérez. Gracias, presidente. Bueno, el tema que quiero plantear relacionado con las revisiones técnicas por su intermedio al señor subsecretario tiene que ver justamente con los taxis colectivos y taxis básicos, porque entiendo, y me gustaría que el señor subsecretario me lo aclarara, que ellos no están en este decreto 41 de prórroga de la revisión técnica. ¿Y por qué lo digo? Porque al menos en mi distrito, la región metropolitana, que no es mi distrito pero es parte, están las 34, 36 comunas, y ahora se agregaron 5 más con cuarentena total. Por lo tanto, no están funcionando las plantas. Y estos vehículos, independiente que no lo necesiten para la renovación de su permiso de circulación, sí lo van a necesitar para que la autoridad, sean los inspectores de tránsito, o sea, de transporte o carabineros, les permita circular, porque ellos siguen circulando, digamos, prestando un servicio. Independiente que esté malo el negocio, pero ellos entiendo que no fueron o no están incluidos en ese decreto de prórroga de la validez de la revisión técnica en aquellas comunas con cuarentena. Eso me gustaría que me lo aclarara el subsecretario, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Señor subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, efectivamente, no se postergó solo para vehículos particulares y no para vehículos de transporte público. ¿Y cuál es la razón? Son varias. En primer lugar,
entender de que los taxis colectivos y buses tienen 2 revisiones técnicas al año. Ellos tienen un calendario totalmente distinto. Ellos quedan sujetos al momento de inscripción, el mes que les corresponde sacar su nueva revisión técnica. Vale decir, si alguien compra el vehículo en el mes de abril, todos los abriles va a tener que hacer la revisión técnica, más 6 meses después, vale decir agosto, septiembre, no sé cuál es, 6 meses después de abril. ¿Vale? Eso respecto al transporte público. Ellos, como son transporte público, no están sujetos a las plantas de revisión técnica ACP, que son las que atienden autos particulares, sino que a clase A. Las clases A están abiertas en todo Chile, incluyendo Santiago, incluyendo las regiones en cuarentena. Están disponibles. Y ellos además pueden circular, por lo tanto, no tienen impedimento para poder hacer su revisión técnica. Y entender de que ellos trabajan con gente, transporte público, y evidentemente tenemos que cuidar la seguridad de todos nuestros ciudadanos, por lo tanto, esa es la razón. Y en definitiva, es un gremio bastante cumplidor, el grado de incumplimiento es bastante bajo en cuanto a el debido cumplimiento de esta obligación, cosa que está bastante al día. Entonces, no había razón suficiente para poder postergarlo. Bien. La palabra, por favor. Don Félix González, compañero, buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, presidente y colegas. En el diario oficial hay un recuadro que está en el decreto que está publicado, y ese recuadro habla de los dígitos del 3 al 8. No habla de los otros dígitos, entonces me gustaría tener claridad qué pasa con... usted lo dijo, que el 0 sería en el mes de febrero y el 9 en el mes de enero, pero en el decreto no aparece, o yo no lo he podido encontrar en este momento. Tampoco aparece en el recuadro el 1 y 2, aparece desde el 3 en adelante. La palabra. ¿Aló? El diputado González hizo una pregunta. Tiene que activar el micrófono, subsecretario. Ahí sí. A ver, por su intermedio, presidente, no tengo aquí a la vista lo que se publicó en el diario oficial, sí tengo el proyecto. El proyecto hablaba de los dígitos 1 y 2 que quedan en septiembre. Después de la sesión verifico qué es lo que quedó en el diario oficial, pero el dígito 1 y 2 está venciendo en septiembre. Y no figura el dígito 9 y 0, producto de que eso continúa como estaba, vale decir, en los meses de enero y febrero. Señor, ¿aló? Está publicado en el diario oficial. Lo que pasa es que hay 2 artículos. Hay otro artículo que se refiere al dígito 1 y 2. Y efectivamente queda en septiembre. ¿Está correcto el diario oficial también? Una consulta. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué es lo que vale? ¿Lo del diario oficial o el decreto? Porque ¿será posible que nos hagan llegar el decreto a la comisión? Porque creo yo que lo que sale en el diario oficial tiene que ser fiel reflejo de lo que es el decreto. Y según lo que plantea el diputado González, hay ciertas diferencias. Nosotros, creo, deberíamos guiarnos por el decreto. No sé, señor subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio. El decreto es consistente con lo que se publicó en el diario oficial. Lo que pasa es que en el diario oficial lo ponen 2 artículos distintos, pero están incluidos todos los dígitos, los 8 dígitos que he indicado, así que están los 2 consistentes. Así que le puedo mandar copia del diario oficial y copia del decreto y van a ser consistentes ambos. Por favor, señor subsecretario, si se lo puede hacer llegar oficialmente a la comisión y a todos los integrantes de la comisión, por favor.
Muy bien. Don René Manuel García está pidiendo la palabra, presidente. Don René, tiene la palabra, don René. Sí, gracias, presidente. Por eso que estoy diciendo hace rato, presidente, que el decreto debe ser amplio para todos los números, excepto lo que está diciendo su secretario, que los taxis, que los pasajeros, lo que ustedes quieran que se están atendiendo. Por eso estoy diciendo, porque una persona que va a tener el mismo problema, que está en planta cerrada, van a parar, usted está en el decreto tanto, no cualifica, tiene que ir a sacar revisión técnica, le detiene el auto, lo lleva a Carabinero y va a tener un tremendo problema. Por eso que estamos diciendo, y yo digo que deben automáticamente prorrogárselo todos los dígitos de las patentes, del 0 al 9, ¿verdad? Por el tiempo que dure la pandemia. Y una vez que dure la pandemia, se empezará, dará 15 días de gracia para empezar a normalizar o un mes, para empezar a normalizar la situación. Eso es todo, porque si no, vamos a dejar unos adentro, otros afuera, en poco tiempo más los mismos problemas. Eso es un secretario, no es más que eso. Por eso, denle una vuelta antes de hacerla, de ver las cosas como las estamos viendo ahora. Yo quiero que salga todo bien, porque si no, los van a echar al final la culpa a nosotros. Gracias, presidente. Don Jaime Gracias. Gracias, señor. Yo quiero reiterar lo que dije delante. Yo no sé si estamos enredados, pero yo concuerdo plenamente, una vez más, con lo que dice el diputado René García. Él hizo una propuesta. Según el diputado Pérez, había una confusión, pero yo creo que ahora quedó claro nuevamente con la ratificación que hizo el diputado García. Unos momentos más vamos a llamar a ver, o sea, me gustaría que analicemos la propuesta del diputado García, porque yo la veo clarísima, y debe y tiene que ser así, si no, en un par de meses más vamos a estar con lo mismo. Diputado Mulet, tiene la palabra. Espero que hable su secretario primero, señor presidente. A lo mejor es innecesario que yo hable, pero estamos enredados. Quiero que aclare bien la película. Señor secretario, su secretario. Perdón, coincido plenamente con el diputado García y con usted, presidente. Efectivamente, están todos los dígitos postergados hasta después de la pandemia y se van a tener que cumplir su obligación a partir de septiembre. Eso es lo que he tratado de explicar varias veces. La gente que tiene vencidas desde octubre del año pasado, todas están hoy día vigentes hasta a partir de septiembre, que es el nuevo calendario. Es decir, se cumple lo que indica el diputado García. Todos los dígitos están postergados hasta lo menos septiembre, donde parte el nuevo calendario. No sé si me expreso bien esta vez. Sí, yo quería hacer una acotación. Lo que pasa, hay miles de chilenos y chilenas que usan sus vehículos como herramientas de trabajo. La situación económica cada día se pone más caótica. Por lo tanto, lo que plantea García, el diputado García, es correcto, porque vamos a estar haciendo sesiones especiales. Si usted dice que, o sea, en una palabra, la gente, los que tienen vehículos para su asunto de permisos, el tema que estamos tratando, ¿cierto? Pueden estar tranquilos hasta septiembre, todos, sin excepción. Tiene la palabra, señor subsecretario. Presidente, sí, afirmativo. Todos, a partir de los que le vencieron desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, están todos postergados hasta el mes de octubre de este año. Vale decir, su vigencia se amplió hasta el mes de septiembre. El mes de septiembre parte el nuevo calendario con los dígitos que he señalado. Por lo tanto, es correcto lo que dice usted, señor presidente. Don Juan Antonio Coloma, ¿desea hablar, presidente? Ya, don Juan Antonio Coloma tiene la palabra. Active su micrófono, ahí está. Sí, dos cosas. Primero, decir que ya había sido prorrogado, o sea que al 9 le corresponde enero y al 0 febrero, por lo tanto, por eso no se incluyeron en el decreto, porque se entiende que están postergados, o sea que van a seguir con su calendario, pero esa es la fecha que le corresponde. Pero respecto a la prórroga, a mí me preocupa, presidente, señor subsecretario, por ejemplo, el tema del transporte escolar. El transporte escolar hoy día están parados, no están haciendo trabajos de transporte de menores de edad. La idea es que ellos también se queden en las casas, pero no se les posterga el sacar esta revisión técnica. Entonces, a mí me cuesta entender cuando se está hablando de hacer un esfuerzo de quedarse en casa, que no se pueda postergar
taxis, colectivos, pero especialmente transporte escolar. Creo que hay un contrasentido ahí respecto a lo que pretende hacer el gobierno. Gracias, presidente. Una consulta, yo quería preguntarle al diputado, ¿se me escucha? Al diputado René García, ¿le quedó clara la respuesta al subsecretario, colega García? Ya, mira, me entran dos cosas. En estricto rigor, su secretario, para darle un corte, no seguir dándole lo mismo, vuelta a lo mismo. En estricto rigor, esto dura hasta el 30 de agosto, porque el 1 de septiembre tendrían que estar ya empezando a regularizar nuevamente los permisos de circulación. A mí me parece extraño que pongan una fecha. Yo pondría ahí, en principio, hasta septiembre, dependiendo de la pandemia, porque si esto sigue, sería fantástico que se acabara y podría ser en julio, ¿me entiende usted? Pero no va a ser, ya no fue. Entonces creo que es importante también dejar ahí sujeto a si automáticamente este decreto se prorrogará, si la pandemia o el gobierno la extiende por el tiempo que sea necesario. Porque si no, cada vez va a estar por un decreto, cada vez que discutiendo lo mismo. Entonces, no nos fijemos la fecha, porque le digo, le repito, es que el texto rigor es hasta el 30 de agosto, que el primero día de septiembre que están todos regularizados. Entonces, póngale ahí, no septiembre, sino hasta que se acabe la pandemia, o el gobierno si así lo estime conveniente, porque si no, vamos a estar todas las veces metidos en lo mismo. Gracias, presidente. Nuevamente quedó claro, muy claro. Sí, yo creo de que lo que plantea René García, el diputado García, es correcto, señor subsecretario, porque 30 de julio, eso está a la vuelta de la esquina. Yo, ojalá sea lo contrario, pero yo no creo que la pandemia termine el 30 de julio o antes. Por lo tanto, yo le acataría la sugerencia que hace el diputado García, que sea automáticamente prorrogable según las condiciones de la pandemia. Porque si no vamos a tener la presión, o sea, no presión, pero lo que pasa siempre, van a salir algunos diputados, van a mandar proyectos de ley por Twitter, en fin, etcétera, y resulta que eso nos quita tiempo y nos desconcentra de lo que realmente nos interesa. Yo no sé si será posible, señor subsecretario, de que este decreto sea automáticamente prorrogable según las condiciones sanitarias, por supuesto. Todos queremos que se solucione esto, pero si las condiciones sanitarias no permiten levantar este decreto, que sea automáticamente prorrogable, como dice mi tocayo, y yo creo que la comisión va a estar todos de acuerdo. Tiene la palabra, señor subsecretario. Gracias, presidente. A ver, el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial, por lo tanto no podemos modificar. Pero yo entiendo lo que indica el diputado García y lo comparto. Si efectivamente al 30 de septiembre, no agosto, al 30 de septiembre, cuando vence la vigencia de los primeros dígitos, es decir, 1 y 2, son los primeros que vencerían el 30 de septiembre, con las mismas condiciones de hoy, vale decir, cuarentena, con las plantas cerradas, por supuesto que tendremos que emitir un nuevo decreto que lo posterga. Ahora, yo espero y confío que al 30 de septiembre estemos en una condición totalmente distinta. Si así no fuera, por supuesto que esta decisión va a haber que revisarla. Le aseguro que vamos a tener que revisarlo. Le aseguro que vamos a tener que revisarlo, señor subsecretario. Bien, la palabra. Don Jaime Mulet. Don Jaime Mulet. Sí, presidente. Estaba revisando el Diario Oficial y confunde, efectivamente, Félix. El Diario Oficial parte del 3 al 8. No sé por qué. Supongo que en el artículo primero que es implícito el 1 y el 2. En cambio, la página del Ministerio es bastante clara. Acabo de revisar también la página del Ministerio, es bastante clara la información en la página del Ministerio, por si acaso, digamos. De manera que está la información clara. Yo creo que se ha aclarado, ¿cierto? Además, lo otro lo acaba de decir el subsecretario, que me preocupaba, es que se tiene todo el mes de septiembre, digamos, y no termina el 31 de agosto. O sea, el plazo es hasta el 30 de septiembre, por decirlo, los que tenían que hacer la revisión en junio. De manera que al 30 de septiembre, que es el 1 y el 2, me dice por ahí, por seña, Leopoldo. Entonces yo creo que queda claro, o sea, que el compromiso del gobierno de que si la situación de la pandemia, ni Dios lo quiera, sigue tan grave, bueno, el gobierno está dispuesto a prorrogar los plazos, digamos. Eso es lo que es. Como que estamos concluyendo, diría yo. Les repito, en la página del Ministerio está bastante clara la información, por lo menos para divulgarla. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. ¿Y en el Diario Oficial está claro igual, diputado Mulet?
No, porque el diario oficial no aparece el dígito 1 y 2, pero yo supongo, pues tendría que revisar otras normas, que quede implícito en el artículo primero, digamos, que hace referencia a otra norma, seguramente a la postergación anterior. De manera que no aparece el 1 y el 2, efectivamente. Entonces, el puro diario oficial no es claro, hay que irse a la página del ministerio mejor. Eso es lo que yo le pregunto a usted, diputado Mulet, como un gran abogado, ¿qué es lo que manda? Si es el diario oficial o el decreto. Yo, para mi opinión, es el decreto, pero lo que sale para la comunidad, para el chileno normal, digamos, el que lee el diario, el que se informa a través del diario oficial, es el diario. No, sí, pero el diario oficial yo creo que está bien, no creo que esté mal. Lo que pasa es que en las letras A y B del artículo 1 hace referencia al decreto 24 del 26 de marzo, cuando se hizo una prórroga. Entonces, mi impresión es que ahí queda implícito el 1 y el 2. Y lo que se posterga lleva el número 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los dígitos 8, no todos, porque lo otro queda implícito, de manera que las dos cosas se complementan, presidente. El diario oficial está bien, pero hay que tener otro decreto para poder complementarlo, de manera que yo creo que lo mejor es recurrir a la página web del ministerio, está clarísima la información para que la entienda cualquier persona, así que yo creo que está claro eso, la página del ministerio. Digo. Gracias, diputado. Mira, yo le hacía una pregunta, me llegó un WhatsApp acá, eso significa que hay gente que está mirando esta sesión. Un saludo para la gente que está mirando nuestra sesión. Dice, ¿qué pasa con los vehículos particulares? La gente que tiene emprendimiento, que usa ese instrumento o ese vehículo como herramienta de trabajo. ¿Qué pasa? Ellos están incluidos también porque el diputado Coloma planteaba muy bien la situación de los transportes escolares, me parece bien. Pero acá me preguntan los vehículos particulares. Señor subsecretario. Al revés. Lo que está acordado ahora son los vehículos particulares. Claro, hemos hablado de los vehículos particulares y lo que no tiene prórroga son los vehículos no particulares, digamos, taxi, claro. Ahí está claro, no es que me estaban preguntando recién. Bien, ¿quién tiene? Ofrezco la palabra, señor secretario. Aló. No, yo quería preguntar algo. Sí. Que no me quedó. Aló. No sí, me quedó claro palabra. El tema del transporte público, que incluye a los taxis colectivos, que no están incluidos en este decreto. No me quedó clara la razón. Si lo puede explicar un poco mejor el subsecretario, en el sentido de que ellos se revisan en una planta de revisión técnica tipo A y bueno, yo entiendo que esas plantas también, si hay cuarentena, están cerradas. Entonces, si pudiera explicar un poco más. Y también, en relación a lo que decía el diputado Coloma, si en el transporte público está incluido el transporte escolar. Gracias, presidente. Tiene la palabra, señor subsecretario. Gracias, presidente. A ver, primero, explicar de que en el diario oficial sí vienen los dígitos 1 y 2, lo que pasa es que vienen implícitos en el artículo. Si quieres se los leo. Modifíquese el artículo primero, modifíquese el decreto supremo 24 del 26 de marzo del Ministerio de Transporte. En los siguientes términos, reemplácese en el artículo primero la expresión 2 meses, 5 y 4 meses respectivamente en el calendario inserto. Las expresiones junio 2020 y julio 2020, septiembre 2020 y septiembre 2020 respectivamente. Esos son los dígitos 1 y 2. Lo que pasa es que están implícitos, pero los tiene contenidos. Así que está correcto el diario oficial también. Quiero aclararlo porque es importante. Ahora, con respecto a las inquietudes respecto al transporte público, ¿por qué puede hacer la revisión técnica? Ellos hacen en clase A. Dado que la clase A atiende buses, atiende camiones, atiende taxis colectivos, furgones, efectivamente están una necesidad, de primera necesidad, por lo cual están autorizadas a estar abiertas, están abiertas. Por lo tanto, todas aquellas personas que son propietarios de un taxi pueden hacer la revisión técnica en tantas clase A están abiertas en las zonas de cuarentena.
Eso que nosotros no hemos postergado, con lo cual son públicos. Entendemos que el transporte público evidentemente es una necesidad imperiosa también en tiempos de cuarentena, con lo cual se adoptó la decisión de no postergar. Señor subsecretario, yo la verdad es que yo me pongo en el sentido, en el lugar de la gente de la calle, la gente común y silvestre que no está metida en la cosa política, ni en los decretos, ni en el diario oficial, etcétera. Se puede producir alguna confusión en la práctica, en la vida diaria del pueblo chileno. Por ejemplo, en un lugar, un carabinero hace detener a un vehículo, ¿cierto? Y le decir, mire, el carabinero a lo mejor no va a estar bien informado, digo yo, porque hay carabineros que no están bien informados, como todos los normales, y nadie se la sabe toda acá. Pero le va a hacer correr el parte. Ese parte significa que va a tener que llegar a juzgado de policía local, todo un trámite para apelar. El dueño de ese vehículo, para apelar sobre ese parte, para sacarse el parte, porque legítimamente él tiene la razón, en estas condiciones los tribunales, en fin, no lo van a atender directamente, va a tener que llamar por computación, en fin. Es posible, digo yo, si no aclarar la situación por el diario oficial, el famoso decreto ese, es posible que la Subsecretaría de Transporte oficie a carabineros aclarando bien esta situación, cosa que cada carabinero de Chile, desde el director general hasta el último carabinero allá por Villa O'Higgins, sepa realmente y tenga claro esta situación, porque si no nos va a llevar a otra cosa que parece un chiste, algo chistoso pero real. Le van a sacar un parte, realmente el conductor o el dueño del vehículo va a tener razón, pero todo este trámite va a significar, a lo mejor, el juez tampoco va a estar informado y le van a sacar el parte igual al ciudadano. Entonces, digo yo, aclarar bien esta situación, porque a lo mejor nos va a traer problemas en la vida diaria, y eso yo quisiera evitar, porque sacarse un parte hoy día en estas condiciones, el juez no lo va a recibir personalmente, los funcionarios tampoco, tiene que ser por Zoom. Imagínense, usted tiene problemas con este sistema, ¿qué más será para la gente trabajadora que a veces no está muy conectada a la nueva tecnología? ¿Es posible oficiar aclarando bien este punto que estamos discutiendo? A carabineros y a quien corresponda, por supuesto. Señor subsecretario. Presidente, a ver, yo creo que el público en general no lee en el diario oficial. Sí leen la última noticia, sí leen la cuarta, sí leen todos los diarios, sí ven la televisión. En todos ellos ha salido el calendario que yo les menciono. Por lo tanto, yo creo que nadie tiene la duda de que cuando le toca, si tuviera la duda, se va a dirigir no al diario oficial, sino que a los sitios web de la prensa, al sitio web del ministerio, y ahí lo va a revisar si es que tuviera duda. Por lo tanto, creo que es inoficioso estar aclarándola en ninguna parte porque ha salido de forma correcta. Dicho lo anterior, nosotros por supuesto que a Carabineros le hemos oficiado que el nuevo calendario y donde se amplió la vigencia de las revisiones técnicas. En definitiva, yo no visualizo que se produzcan problemas por este respecto. Bien. Don Jaime Mulet está pidiendo la palabra, presidente. Ya. Don Jaime Mulet, compañero, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que ha quedado claro lo trascendente que es también lo que discutimos en esta comisión, a propósito, porque tiene que ver con la vida diaria de muchas personas, prácticamente todos los chilenos, lo de los permisos de circulación. Yo no entiendo la razón de fondo de por qué no se ayuda y no se posterga el plazo de los taxis, de los colectivos, para serle bien honesto, y de los furgones escolares. Ahí hay dos razones, digamos. Una, que está la cuarentena y todo lo que afecta, digamos, respecto a los desplazamientos, etcétera. Y el otro, la razón económica, hay gente que se ha quedado sin ingreso. Entonces no entendí la razón de fondo, señor subsecretario, más allá de la económica, digamos, pero creo que se está discriminando indebidamente a un sector que tiene el mismo problema que los particulares y más agudo, porque más encima un instrumento de trabajo
Viven de eso, viven de eso. Todos sabemos lo que pasa. El Ministerio de Transporte hizo un convenio, ¿cierto?, que salva como al 1% los furgones escolares, me parece bien, pero a propósito de los traslados que están haciendo de las personas que van a aislamiento. Pero el otro 99 está sin ingreso, y los taxistas colectivos lo hemos hablado 1000 veces. Entonces, no entiendo cuál es la razón de que no se le posterga o no se les abarata. Si hay una situación de seguridad que me hace fuerza, ¿cierto?, ya que son vehículos que transportan a terceros, podría rebajarse por esta oportunidad una rebaja significativa de la revisión técnica, si es que las razones son por seguridad, que es una razón que es muy difícil dejar de lado. Los vehículos particulares hoy día se están usando poco. Bueno, siempre hay razones, por eso digo yo, creo que se está dejando de lado un sector que está muy mal económicamente. Antes de darle la palabra al señor subsecretario, reiterar lo que plantea el diputado Mulet. Él tiene antecedentes, ¿cierto?, en nuestra región y en todo Chile. Los grandes desamparados con esto, desde el bono COVID-19 para acá, han sido justamente los trabajadores particulares. En este caso, los taxistas colectiveros. Y ahora, justamente ya interiorizándome bien sobre el decreto, quedan fuera. Y también los transportes escolares, que no están muy claros, dicen que sí, dicen que no, pero ¿por qué esa? Yo diría derechamente, señor subsecretario, es una discriminación. Aquí tenemos una pandemia social, la cesantía ha aumentado terriblemente, vamos sobre el 9-10% de la cesantía en la región de Aysén, que hace más de 12 años que no pasaba esto, ni en los peores tiempos de la dictadura tuvimos esa cesantía, y por lo tanto, si la gente está cesante, va a su trabajo caminando, va en bicicleta, pero no va a tomar un colectivo ni va a tomar un taxi. Entonces, ¿por qué esta diferencia? ¿O fue a lo mejor una falta de análisis, señor subsecretario? Porque le aseguro que sobre este problema los taxistas se van a manifestar, y es legítimamente que se manifiesten, porque se favorece al sector privado, pero a ellos, que es su herramienta de trabajo, es su forma de vida, ellos comen con ese instrumento que es su vehículo, no tienen ningún beneficio, y no han tenido ningún beneficio hasta este momento, la mayoría de ellos que yo conozco, por lo menos en Aysén. Señor subsecretario, por favor. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, primero decir de que sí tuvieron una postergación hasta el 30 de junio. A partir de marzo se les postergó hasta el 30 de junio, así que efectivamente hubo ya una postergación. Eso fue ayer, venció ayer eso. Sí, señor, efectivamente. Ahora, no postergamos ahora por dos razones. La primera, que les indicaba de que ellos sí pueden sacar la revisión técnica, que sí pueden circular, y las revisiones técnicas clase A están abiertas, así que pueden hacerlo, a diferencia de los vehículos particulares, que definitivamente, aunque quisieran, no pueden hacerlo, que las plantas clase B están cerradas a atención a público, o sea, no lo pueden hacer aunque quisieran. Pero los taxistas no tienen plata, subsecretario, si el trabajo está malísimo. Ha bajado yo me vine en avión, los taxis que están en el aeropuerto, ha bajado su trabajo en un 95%. Efectivamente, ha bajado en porcentajes enormes, 80%. No, 95% me decían unos dirigentes del aeropuerto. Sí, nosotros no hemos medido eso, pero sí, efectivamente, lo están pasando muy mal, han tenido muchas dificultades, pero así y todo, el 90% ha cumplido, tiene sus revisiones técnicas al día. Entonces también... Pero dejan de comer, pues. Es discriminatorio con respecto a los que sí han cumplido, así que hay que tener cuidado. Lo segundo, que estamos hablando de seguridad de terceros. Aquí tenemos de público, tenemos gente tercera que está involucrada. Con la seguridad es muy complejo estar dando holgura, porque en definitiva también estamos trabajando con la vida de las personas. Bueno, el comer también es vida de las personas, señor subsecretario. Bien, ofrezco la palabra. Don Marco Ilavaca, presidente. Buenos días, compañero Ilavaca, tiene la palabra.
Buenas tardes, señor presidente. Dos cosas. Lo primero, yo queda claro y asentado la posición del Ministerio respecto a las revisiones técnicas de los taxis, todos los vehículos de movilización colectiva y transporte escolar. Yo creo que no sacamos nada con seguir ahondando en la discusión que ha quedado clara. Lo que sí me queda claro además es que vamos a tener aquí sí que iniciar algún proyecto de ley para tratar de beneficiar a este sector y plantearlo desde nosotros. Nosotros también tenemos facultad para ello, ¿ya? Y yo creo que no sacamos nada. Si el Ministerio ya asentó su posición respecto a esto, su posición es que no pretende extender estos beneficios de los vehículos particulares a los de movilización colectiva. Pero a mí lo que sí me preocupa, señor presidente, es que hoy día estamos, y lo planteamos también en un comienzo, son dos temas. Uno dice relación con los permisos de circulación que ya deben empezar a ser pagados ahora, y me gustaría también saber cuál es la postura del Ministerio respecto a los permisos de circulación en particular. Y segundo, algo que el diputado Mulet dijo al comienzo de la sesión cuando usted no estaba, señor presidente, que dice relación con los beneficios hacia el mundo de los choferes de taxis colectivos, en particular de los de regiones que no tenemos, aquí no tienen subvención, no tienen nada, hacen el dinero que salen a generar todos los días, y he hablado con varios choferes, me dice, oiga, yo trato de hacerme un par de luquitas al día para poder vivir y comer, y eso pasa con taxis colectivos, choferes de micro, movilización colectiva mayor, pasa con los jardines infantiles, que están los tíos de furgones escolares que están desesperados. En el caso de mi región, por ejemplo, no se les dio la posibilidad para poder llevar adelante en la entrega de canastas familiares, como sí en otras regiones, porque acá se prefirió contratar una empresa privada para eso. Entonces creo, señor presidente, poder conocer la opinión del subsecretario respecto de la prórroga de los permisos, pago de los permisos de circulación y los beneficios directos que hoy día pueden llegar a recibir los choferes y dueños de taxis colectivos, taxis básicos, taxis de turismo, toda la categoría, y obviamente los tíos de los furgones escolares. Gracias, presidente. Gracias, compañero diputado. Bien, hizo una pregunta al diputado Ilavaca. Nos quedan ya alrededor de 15, 20 minutos. Sería la respuesta, esperaríamos la respuesta del señor subsecretario para después analizar la propuesta que hace el diputado Ilavaca referente de que nosotros tenemos las facultades para hacer un proyecto de ley relacionado con el tema. Pero primero yo le daría la palabra al subsecretario para que le dé la respuesta al diputado Ilavaca, por favor. Gracias, presidente. A ver, respecto al permiso de circulación, solo decir de que son rentas municipales, por lo tanto, del lado de los municipios, estamos hablando no del Ministerio de Transporte, sino que del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por el lado de renta, estamos hablando de facultades del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, no es competencia el tema de los permisos de circulación al Ministerio de Transporte. Por lo tanto, no puedo responder de forma adecuada a la pregunta del diputado Ilavaca. Ahora, lo que sí, plenamente, y lo ha dicho el diputado Muley, lo ha dicho el diputado Ilavaca, y también los demás honorables, de que es un sector fuertemente golpeado. Evidentemente que lo han pasado mal, sus ingresos han caído abruptamente, y es una situación bien compleja. Entonces, como indicaba originalmente, el gobierno ha ido por la línea de ayudar, no a gremios en particular, porque si uno fuera por gremio, también el gremio de los garzones, hoy día están sin trabajo de hace varios meses, el gremio de, por ejemplo, los que hacen artesanía, cualquier cosa, la verdad es que están todos golpeados. Entonces, el criterio ha sido trabajar por vulnerabilidad, y por eso que se llegó a acuerdos en el Congreso de trabajar el ingreso familiar de emergencia. De ahí me encantaría hacer un llamado, porque lo mencionó el diputado Muley. Efectivamente, los beneficiados con el primer IFE no fueron muchos, pero nosotros pedimos revisar las estadísticas
Y hay dos efectos que son importantes. El primero, para poder optar al ingreso familiar de emergencia hay que estar en el registro social de hogares. Nosotros tenemos base de datos tanto de propietarios de taxis como de conductores, el caso de Santiago, y en ambos casos solamente 2/3 aproximadamente están inscritos en el registro social de hogares. Por lo tanto, el primer llamado es que para por favor todos se inscriban en el registro social de hogares, es condición necesaria para poder optar al IFE. Lo segundo, que nos llamó poderosamente la atención, es que para el primer IFE solamente postuló 1/3. Solamente postuló 1/3. Por lo tanto, el segundo llamado es que, por favor, postulen. Obviamente, para poder acceder al beneficio hay que postular. Solamente postuló 1/3 de propietarios y conductores de Santiago, propietarios de Chile y conductores de Santiago, que son los dos registros que tenemos. No tenemos más registros, no tenemos el de conductores de todo Chile, sí tenemos el de Santiago, producto de que tenemos condiciones de perímetro dentro de Santiago, por eso es que tenemos el registro de conductores. Pero el segundo llamado es que por favor postulen. Incluso hay un tercer llamado, que es que los que postularon en el primero y no le dieron el ingreso familiar de emergencia, apelen, que evidentemente hay condiciones que deben ser revisadas producto justamente de lo que se está queriendo ver, es cuánto cayeron los ingresos. No si tenían ingresos en el pasado, que seguramente los tenían, sino que efectivamente hoy día se fueron a cero. Entonces, ese es el tercer llamado. Es decir, primero que se registren en el registro social de hogares, segundo, postulen, tercero, si postularon y le fue mal, apelen. Eso sería, presidente. Gracias, señor subsecretario. Yo me quedo con algunas palabras que usted dijo. Dijo que toda esta ayuda y apoyo va a ser a través de... ¿Aló? Sí, estamos escuchando. No, lo que decía el señor subsecretario, a cual le agradecemos su presencia, por supuesto, y sus opiniones, referente a que el apoyo a los chilenos empieza por la vulnerabilidad, pero aquí hay contradicciones políticas vitales, porque las AFP no son precisamente vulnerables, los súper ricos en Chile no son precisamente vulnerables. Y a esos dos sectores, por nombrar dos solamente, señor subsecretario, las AFP y a los súper ricos en Chile no se le ha tocado hasta este momento ni un peso. Esperamos de que el gobierno cambie también su actitud y los apoyos sean reales, porque aquí la gente es gente de trabajo, estamos hablando de gente que ha trabajado 30, 40 años. Y justamente muchos de ellos no están o no estaban en el registro social de hogares porque siempre han vivido de su trabajo. Y el gobierno parece que está haciendo oído sordo a esto, y bueno, es nuestra función como parlamentarios ver de qué manera sensibilizamos y apoyamos a través de un proyecto de ley, proyecto de acuerdo, proyecto de resolución al gobierno para que la ayuda y el apoyo económico que tanto se necesita hoy día llegue a la gente. Bueno, nosotros también hemos hecho un esfuerzo, los diputados. Ayer ya se nos va a descontar el 25% del salario, y de la dieta, perdón, y yo creo de que, bueno, algunos estarán contentos, otros no tanto, pero es así la vida, hay que apretarse el cinturón, como dijo años atrás un personaje, pero también habrá que apretarse el cinturón las empresas, las AFP, los ministros, subsecretarios, etcétera, porque todo Chile necesita hacer un esfuerzo. Yo le agradecería, ¿cierto?, al señor subsecretario, le dejo los micrófonos para que se despida de nuestra comisión, y muchas gracias, pues, señor subsecretario. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que todos lo estamos pasando mal. Hay empresas que han quebrado, lo hemos visto, así que yo creo que aquí no hay nadie que lo esté pasando bien. Efectivamente, la gente con menos recursos lo pasa peor, porque por evidentemente, al tener pocos recursos y quedarse sin ellos es terrible. Y tenemos que trabajar todos los chilenos para ir en ayuda en lo que sea necesario y en lo que podamos. Y eso es justamente lo que está empeñado el gobierno. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Saludos a la señora ministra. Chao. Bien, continuando con... Nos quedan 15 minutos más o menos. Don Jorge Sabaje está pidiendo la palabra, presidente. Ya. No, Colega presidente también tiene la palabra. muy breve, presidente. Antes que se hubiese ido el subsecretario, como comisión de transportes, destacar que hoy día, 1 de julio, entra a regir la tarifa rebajada para el adulto mayor de un 50% en regiones, lo cual es una muy buena noticia, y quisiera solamente destacar eso y que el subsecretario hubiese dicho algo sobre eso, que creo que es algo histórico y es un logro también que esta comisión tuvo algo que ver. Gracias. Así es, señor presidente, o sea, diputado, presidente de la Agricultura, de la Comisión de Agricultura. Ya. Lo que pasa es que sí fue un trabajo también agradecer a los diputados y diputadas de nuestra comisión, porque en muchas oportunidades se trató esta situación. Es más, se trató el tema y se hicieron propuestas antes que llegue el COVID-19. Así que bueno, nos felicitamos mutuamente, ya que no nos felicitan por la prensa, pero de todas maneras agradecer a la comisión porque hemos estado preocupados en forma transversal sobre esta situación y cómo mejoramos y cómo apoyamos, ¿cierto?, esta crisis económica que se nos viene, porque también, la crisis sanitaria corresponde a otras comisiones, a otros ministerios, pero también tenemos que ver nosotros con eso. Mulet, presidente, está pidiendo la palabra. Ya, diputado Mulet, tiene la palabra, por favor. ¿Cuánto nos queda, señor secretario? Nos quedan 9 minutos. Ya, tiene la palabra, compañero Mulet. Seré breve. Además está el subsecretario que ojalá pueda cerrar a propósito del subsidio al adulto mayor. Creo que es una buena noticia, es cierto que parte hoy día. Yo quería insistir en el tema que planteé al principio, señor presidente, porque creo que yo no dudo de la buena fe del señor subsecretario. De hecho, creo que él es tremendamente una persona muy asequible, amable y nos pone oído a todos sin ningún problema. Pero nosotros sabemos que las decisiones financieras están en Hacienda, fundamentalmente. Y nosotros sabemos también que creo que incluso desde el propio Ministerio de Transporte, el subsecretario no lo va a poder decir, pero también han hecho el esfuerzo por ir en ayuda directa al sector del transporte, de los colectivos, los taxistas que hemos hablado hoy día. Y lo que entendemos que en Hacienda es donde está el hueso duro de roer, digamos, por decirlo de una manera. Yo quería nomás insistir en dos cosas. Uno, hay gremios de colectiveros que hicieron el esfuerzo y que entraron masivamente en el registro social local. Eso es lo que me explicaron anoche, gente que conozco muchos años, que es muy responsable, y que metieron a toda su gente en el registro social local, o todos los que necesitaban, con porcentaje bastante elevado, de más del 60% de integrantes de gremios bastante masivos, y la ayuda al final le llegó a cerca del 12% de las personas, o sea, recibieron el IFE 1. En otros gremios que no hicieron ese esfuerzo, la ayuda que llegó del IFE 1 fue menor. El IFE 2, en su presupuesto y en su propuesta de Hacienda, aspira a llegar al doble del IFE 1 de personas. De manera que en el mejor de los casos en este gremio, haciendo una proyección simple obviamente, no va a pasar del 20% del total, porque no hay más, y hay que tener claro eso. Por eso yo quiero insistir en que hay una ayuda al sector, que no se le debe tratar como se le está tratando hoy día. Creo que esos injustos son empresarios, emprendedores. Lo otro, hay mucha caricatura en torno a que hay muchos dueños de colectivos que tienen 2 o 3 autos. Eso no es así. Yo me dio las cifras y lo he ido declarando. Por ejemplo, me dicen que hay 35.000 dueños de un auto, cerca de 5.000 dueños de 2 y 1.700 dueños de 3 o más. De manera que la inmensa mayoría del gremio son dueños de un auto y no de 2 o 3, no son empresarios que andan o que tienen una flota de autos como a veces se caricaturiza. Y eso es perfectamente posible, por lo demás, distinguirlo, si es que sea necesario. Si a un beneficio, bueno, ayudar al que tiene solo un auto, no que tiene 2, que tiene 3, y distinguir si una parte va al chofer del beneficio y otra parte al dueño del auto, se puede hacer todo por decreto. Los listados igual se puede acceder a los listados. Si no se tienen, se puede acceder rápidamente. Están las Seremi de Transporte, están los registros en cada una de las líneas. O sea, es fácil llegar al universo de choferes también,
que otra de las razones que se da, que es muy difícil saber el universo de choferes, etc. Entonces, yo debo agradecer la buena voluntad del subsecretario porque le creo. Pero tenemos una tremenda discusión, señor subsecretario, con el Ministerio de Desarrollo Social a propósito del registro social de hogares. Hay gente que lleva 3, 4, 5 semanas y no recibe todavía la inscripción en el registro, los que están afuera sobre todo y están ingresando por primera vez, o las actualizaciones. Entonces, todo un lío. Entonces, el mensaje es que este sistema, que teóricamente puede ser muy bueno, del registro social de hogares, del índice socioeconómico de emergencia, que permite, ¿cierto?, establecer la situación económica de los últimos meses y no de un año completo, teóricamente funciona bien, pero hay mucha gente que está quedando fuera. Y los sectores de la economía, como el sector del transporte, debieran tener, a mi juicio, como los agricultores, como los mineros, otros sectores, porque hay una cuestión ahí también de orden de sector económico, de producción distinta, debieran tener un tratamiento distinto, como se lo hemos pedido reiteradamente y como históricamente por lo demás ha sido. Se les está, en el fondo, empujando hacia abajo, en vez de empujarlos hacia arriba y sacarlos como sector económico que producen. Además, todos sabemos que es un sector tremendamente golpeado por las aplicaciones, que hoy día hay 150.000 autos. A propósito de la renovación o de los permisos, del plazo para los permisos de circulación, las aplicaciones que compiten con los taxis y los colectivos tienen el beneficio, se le va a postergar el permiso de circulación, perdón, la revisión técnica, son 150.000 que hay, ellos van a tener postergar la revisión técnica, no tienen ninguna medida adicional de seguridad, pero a los taxistas no se les puede postergar la revisión técnica, o sea, mal lo joden, a propósito, digamos, de la discusión que teníamos hace rato. Entonces, yo mando el mensaje, señor subsecretario, con mucho respeto y cariño, porque usted es una persona que siempre nos pone oído, pero creo que el gobierno se está equivocando en esto y en otras cosas, pero bueno, es mi rol. Y muchas gracias. Señor secretario, ¿podemos extender unos 5 minutos? Ya, ¿hay acuerdo para prorrogar 5 minutos? Acordado, presidente. No le vamos a dar la palabra muleta ahora sí. Señor subsecretario, si es tan amable, está presente todavía el señor subsecretario, ¿cierto? Está presente. Sobre lo que planteaba el diputado Mulet, o sea, Sabac. Está presente. Si nos pudiese dar un... Está con el micrófono don José Domínguez. Es una muy buena noticia. Efectivamente, presidente, sí, gracias. Efectivamente, yo creo que es una muy buena noticia, que además, yo creo que son dos buenas noticias, lo digo súper honestamente. Primero, para los adultos mayores, que duda cabe, van a poder acceder al transporte público mayor y transporte público rural, pagando la mitad del pasaje normal a partir de hoy día, y eso es una tremenda noticia. Y yo creo que hay una segunda muy buena noticia. Este es un proyecto no del gobierno, es un proyecto del Parlamento y del gobierno. Es un proyecto que nos une a todos, y yo creo que eso también es una tremenda noticia, porque eso indica que somos capaces de ponernos de acuerdo, y en definitiva, algo que es una tremenda causa, que son nuestros adultos mayores. Dicho sea de paso, que me incluyo a partir de este año, digamos, así que a lo mejor debería abstenerme de hablar bien de los adultos mayores, porque me estoy autoelogiando, digamos. Pero en definitiva, efectivamente, creo que es una tremenda noticia por las dos razones que he indicado. Y por supuesto, comparto con el diputado Muley que, y lo hemos dicho, el sector transporte es un sector tremendamente golpeado y tenemos que buscar todos los caminos para poder ayudarlo. Por eso que yo hacía ese llamado, que se registren, que lo soliciten y apelen. Por último, también estamos a los propietarios, que aprovecho de decirle, yo creo que el diputado Muley se refería a los propietarios de un solo vehículo de transporte colectivo, porque si uno lo amplía a taxi colectivo, la verdad es que en nuestro registro hay 62.000 propietarios de un solo vehículo, 62.000, 76.000 propietarios y 62.000 de un solo vehículo, por lo tanto es más amplio aún. Y de esos 62.000, nosotros nuestros registros indican que a lo menos el 70% tiene deuda del vehículo. Por lo tanto, hemos estado en conversaciones con el Banco Estado
para ayudarlo a que posterguen cuotas, le abran líneas de financiamiento, cosa que el Banco Estado está haciendo. Así que yo creo que es súper importante el punto, porque hay que buscar por todos los caminos cómo poder ayudarlo, porque en definitiva entendemos que lo están pasando mal y por supuesto tenemos que buscar todos los caminos que nos lleven a poder de alguna forma mitigar los problemas que están padeciendo. Gracias, presidente. Presidente, Gracias. de la palabra don Leopoldo Pérez y don Marco Ilavaca, en ese orden. Don Leopoldo Pérez tiene la palabra y don Marcos Ilavaca, por favor. Primero el diputado Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio al señor subsecretario. En la misma línea de lo que él planteó al final de su intervención. Señor subsecretario, ¿qué posibilidad habría de que el Ministerio de Transporte, con Hacienda, digamos, de ver el tema de la gente del transporte público? Principalmente, insisto, en el caso de los taxis colectivos, que son mayoritarios, digamos, y que prestan un gran servicio y han prestado un gran servicio, la posibilidad de ayudas diferenciadas. ¿A qué me refiero? Uno son los conductores, y yo lo decía al principio de la sesión de la comisión, ahí hay un problema para ponerse de acuerdo entre los conductores y los dueños, y dentro de las distintas organizaciones además. Entonces, pero un tema para los conductores, que no son formales para todos los efectos legales, son trabajadores informales, y ampliarle la línea de ayuda a los trabajadores informales mediante un bono COVID o alguna cosa, y también una ayuda para los propietarios, de acuerdo a las cifras que usted entregó del endeudamiento que tiene. Entonces, indudablemente que eso es lo que más le preocupa. Ellos no van a vender el auto para poder comer, sino que es como la gente que vende la casa para pagar las deudas. No. Entonces, tenemos que ir en ayuda de un sector que es bastante grande e importante en Chile, y que si el Ministerio estaría comprometido, y también nosotros como parlamentarios, como comisión, me imagino, podemos hacer las gestiones correspondientes para que vaya siendo más focalizado o por sectores económicos. Hay unos que están más mal que otros. Y uno de los mal es el sistema de transporte, a los cuales habría que agregarle también seguramente en regiones los conductores de los buses, etcétera, etcétera. Pero a medida que vaya saliendo de la pandemia, la gente se va moviendo, pero al menos el caso de los taxis colectivos en Chile está complicado. Entonces quisiera pedirle la posibilidad, si existe la posibilidad de una conversa con Hacienda, porque la verdad que transporte puede tener la mejor de las intenciones, pero si en Hacienda no sueltan la billetera, la verdad que es poco y nada lo que se podría hacer. Eso. Gracias, diputado Pérez. Ahora tiene la palabra el diputado Marcos Ilavaca. Tiene la palabra, compadre. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. Primero, en la misma línea el diputado Pérez. Este es un tema que hemos planteado ya hace... ¿Aló? ¿Está escuchando, presidente? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, se escucha. Presidente, en la misma línea de lo que acaba de señalar el diputado Pérez, este es un tema que por lo menos lo hemos tratado en todas las sesiones de la comisión en los últimos 2 meses. Hijo. Todas. Y la respuesta de parte del Ministerio de Transporte ha sido exactamente la misma. Yo lo que pido, en la misma línea del diputado Pérez, es que efectivamente se hagan las gestiones con Hacienda. Si aquí Hacienda ha sido el que no ha querido soltar la billetera para poder ir en apoyo de un sector de la economía que le está pasando mal. Y no me digan que el IFE va a ser la solución, porque el IFE no ha sido la solución y no va a ser la solución. Aquellas personas que se están inscribiendo recién y atendiendo el llamado del subsecretario, en 2 meses más van a tener registro social de hogares. Y hoy día le están pasando mal. Entonces, con la premura que hemos sacado, y en eso va a tener el apoyo de todo el Congreso, ministro, o sea, subsecretario, es que, en definitiva, se busque alguna herramienta para ayudar a aquellos sectores, a aquel sector de la economía que le está pasando mal. Le está pasando muy mal. Los choferes y los dueños, y usted puso las cifras, 60.000 dueños que tienen un solo taxi o taxi colectivo, están pasando mal. Y no han calificado, y también le entregó algunas cifras el diputado Mulet,
no han recibido ningún beneficio del Estado. Y les decimos, ¿sabe qué? Además, no se les va a postergar el permiso de circulación, además ustedes tienen que sacar sus revisiones técnicas. ¿Ya? Entonces, yo pediría, presidente, poder oficiar también como comisión al Ministerio de Hacienda directamente y al presidente de la República respecto a esta materia, para que se busque, lo que quiero es que en definitiva, insisto, la misma línea del diputado Pérez, que se busque alguna medida alternativa que vaya en beneficio de estos ciudadanos que día a día a nosotros nos reclaman respecto a la llegada de los beneficios. Dos, presidente, así como dije en un comienzo, que era importante, a lo mejor como comisión, ver algún proyecto de ley que busque beneficiar respecto al permiso de circulación para los taxis colectivos y toda la movilización menor. También, presidente, yo invitaría a la comisión a que pudiéramos también poner sobre la mesa una nueva prórroga al pago de los permisos de circulación. Nosotros planteamos antes este tema, por eso invitamos a la subdere hoy día. Lamentablemente el subdere hoy día se encuentra con licencia y parece que nadie lo subroga, por eso no vino nadie hoy día para poder conversar con ellos. Y creo que sería importante que, así como lo hicimos en la primera fase, cuando se postergó por parte del gobierno el pago de los permisos de circulación, producto de un proyecto de ley que discutimos y votamos desde la Cámara, que de todo el Ejecutivo también desarrollaron un proyecto de las mismas características, presidente, y poder permitir la prórroga por este periodo de los permisos de circulación. Gracias, presidente. Presidente. Se me escucha, ¿cierto? Ahí sí, estamos con el tiempo vencido, vamos a prorrogar. Bien, la propuesta del diputado de la Vaca, no sé, creo que de oficiar al Ejecutivo y al Ministro de Hacienda estaría más o menos aprobada, ¿cierto? Y lo otro, aceptar la propuesta del diputado de la Vaca referente al proyecto de ley. Yo creo que el diputado de la Vaca, en su calidad de abogado, también nos puede hacer un excelente proyecto de ley, y no creo que haya duda ni ningún problema en que la comisión lo firme en forma transversal. Así que lo invito, ojalá podamos hacer un proyecto firmado por todos los integrantes de la comisión, porque este problema apura. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta y un saludo a todos y todas las diputadas de la comisión y a nuestro equipo asesor.